La siguiente serie de videos está dedicada al espíritu del pueblo muisca, a la memoria de sus dioses, a Sua, el sol, a Chia, la luna, a Sie, el agua, a Neshkerenteba, el apóstol del sol, al último de los grandes pueblos de la América precolombina. Hola, soy Roberto Tovar Gaitán. Hace un poco menos de 30 años, bastante tiempo, llevado simplemente por la curiosidad, me sumergí en el interior de una leyenda, en el interior de uno de los misterios más grandes de la conquista americana. Una leyenda que ha sido descrita por historiadores y cronistas, y de la que desafortunadamente existen pocos documentos. El eje central de la siguiente serie de videos procede del año de 1990 y su argumento, casi 3 décadas después, aún continúa siendo único. Los contenidos que hacen esta serie que ustedes van a ver, ya remasterizados y actualizados, son hasta hoy el único documento existente sobre la que fue y es la más fantástica epopeya de la conquista americana. Y en esta serie de episodios, un viaje a través del tiempo. Vamos al año de 1990. Bienvenido. Oro, riqueza de los dioses. Fantásticos tributos a la diosa agua, un recuerdo de la noche de los tiempos, figuras de caciques, sacerdotes y soldados esculpidos con el fuego. La historia la narra don Juan de Castellanos. Ocurrió en Quito, hoy Ecuador. Allí, en un escenario como ese, don Sebastián de Belalcázar creó el más fantástico de todos los mitos de la historia americana. Don Juan de Castellanos dice: Belalcázar inquiría a un indio forastero peregrino que en la ciudad de Quito residía, y de Bacatá dijo ser vecino. Dijo de cierto rey que es investido en balsas por una piscina ungido, todo bien de trementina, y encima cantidad de oro molido, desde los pies hasta la frente, como rayo de sol resplandeciente. Iba allí para hacer ofrecimiento de joyas, de oro y esmeraldas finas con otras piezas de sus ornamentos, afirmando ser cosas fidedignas. Y así, al escuchar la historia, Sebastián de Belalcázar dijo: ¡Vamos, vamos, vamos a buscar a ese indio dorado! Y así nació el Dorado. Una leyenda, un mito que ha dado la vuelta al mundo. Una leyenda que habla de riquezas y tesoros. Y hoy, esta misma leyenda nos sirve de marco para presentar a ustedes una aventura documental a la que hemos llamado Las Lagunas del Dorado. Tres lagunas, más de 450 años de misterio, 2 años de investigación y una expedición, un reportaje a la historia. Templos de los Andes, Guatavita, Lagunas de Siecha, Pozo de Donado, cámaras submarinas, tecnología contra el frío y las saturaciones de nitrógeno, la imagen y el sonido de la historia, la recreación del pasado para comprender la leyenda, un encuentro con las profundidades y el misterio. La pala después de que se jaló, creo que se enterró más. En donde está la pala no se ve a 10 centímetros. Yo subí y en este momento está a 30 pies. Si hay algo feo.
terriblemente feo en esta laguna, señores televidentes, es el frío que uno siente allá abajo. En verdad, desde aquí parece toda una pirámide. Estamos a 3.673 metros de altura sobre el nivel del mar. Y la laguna de Siecha, la laguna del Dorado, se encuentra detrás de nosotros, a unos 2 kilómetros de distancia. Las Lagunas del Dorado, una aventura documental dedicada al olvido, la primera y única reseña gráfica de la historia, los secretos de una leyenda que nació con el oro. Las Lagunas del Dorado.